Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el activo fijo y el activo intangible. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas definiciones? Y acá tenemos las diferencias. Activo fijo, activo intangible. El activo fijo tiene una vida útil expresada en años o en porcentajes de depreciación. El activo intangible tiene una vida útil también en años o en porcentajes de depreciación. Se puede ver y tocar. Tenemos la computadora, el edificio, los vehículos, muebles y enseres, etc. En cambio, el activo intangible es inmaterial. Tal vez podamos ver el nombre, la marca, Pepsi, Coca-Cola, pero es inmaterial porque son licencias, derechos, softwares, patentes. Por eso, en este caso la diferencia se puede ver y tocar. En este es inmaterial. El activo fijo se actualiza. El activo intangible también se actualiza. El activo fijo se deprecia. El activo intangible se amortiza. La depreciación del activo fijo se registra o se expone en el estado de resultados como gasto y la de amortización del activo intangible se expone en el estado de resultados como gasto. La depreciación acumulada del activo fijo es una reguladora de activo y se expone en el balance general y va a restar al activo actualizado. La amortización acumulada del activo intangible es una reguladora de activo y se expone en el balance general y va a restar al activo intangible actualizado. Cuando nosotros compramos un activo fijo o compramos una licencia, un software, en ambos casos nos dan factura, entonces el registro contable va a estar al neto, o sea, al 87% de ambos. Y se va a ir a la cuenta del balance general, a una cuenta de activo fijo o a una cuenta de activo intangible. A medida que transcurren los años, el costo invertido en el activo fijo o en el activo intangible se va prorrateando en los años de vida útil. Ese costo en el activo fijo se va a llamar depreciación contra depreciación acumulada. Lo mismo en el software, amortización contra amortización acumulada. Entonces la depreciación es el registro contable del desgaste del activo fijo emergente del valor incurrido en la compra. Lo mismo va a ser para el software. Y siempre antes de depreciar se actualiza mediante las UFBs, las unidades de fomento a la vivienda, que se encuentran publicadas en el Banco Central de Bolivia. La fórmula de actualización del activo fijo e intangible es UFB actual, se refiere a la fecha en la que estamos actualizando, dividida sobre UFB anterior, la última, la UFB del importe último, ya sea de la compra o del importe actualizado anterior. Esa división menos 1 y multiplicamos por el valor en libros. El valor en libros es el que se expone, en este caso, es una compra que hemos realizado en 120.000 un vehículo, al 87% se va el valor del vehículo, que es 104.000, y esa es la que se expresa en nuestro mayor.
Entonces de ahí debemos sacar el importe para multiplicar por esta división. La UFB, hemos dicho, vamos al Banco Central de Bolivia y tenemos el acápite Unidades de Fomento a la Vivienda. El Banco Central de Bolivia se encarga de publicar las UFBs. Antes se utilizaba el tipo de cambio. Como sabemos que el dólar se ha quedado estático, el tipo de cambio del dólar, entonces el gobierno ha implementado las UFBs. Hemos hablado de la depreciación. La depreciación y los años de vida útil lo tenemos identificado en el artículo 22 del Decreto Supremo 24051. Este decreto, en el artículo 22, nos da tanto en años de vida útil como en coeficiente. Esto es el resultado de multiplicar por los años de vida útil, de dividir sobre los años de vida útil o de multiplicar por el coeficiente de depreciación, da el mismo resultado. Ustedes elegirán trabajar en años de vida útil o por coeficientes. Nosotros para uniformizar vamos a dividir sobre los años de vida útil, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos vehículos automotores en 5 años se deprecia, ¿ya? Que es el 20%. La amortización. La amortización en el de activos intangibles se la va a realizar en 5 años, de acuerdo al Decreto Supremo 24051, para efectos tributarios. Y los gastos de organización en 4 años. ¿Por qué digo para efectos tributarios? Porque nosotros podemos tener depreciaciones o años de vida útil contable diferentes a estos años que nos da el Decreto Supremo. Sin embargo, cabe aclarar que para efectos tributarios, la norma tributaria establece que solamente nos va a aceptar para gasto deducible estos años. Ahora, si contablemente nosotros, de acuerdo a un estudio, podemos colocar más años, eso va a ser para efectos contables. Pero para efectos tributarios debemos tomar estos años de vida útil que establece el Decreto Supremo. Lo mismo en amortización. Por contratos de licencia puede ser que se amortice hasta en 10 años. Contablemente lo podemos hacer. Pero para efectos tributarios, para la liquidación del IUE, vamos a tomar esta tasa. Muchas empresas han optado para no confundir y no tener problemas, utilizar directamente los años que establece el Decreto Supremo 24051. En este caso, para el ejemplo de la depreciación en línea recta o lineal, hemos dicho que los vehículos se deprecian en 5 años. Aquí está, vehículos automotores 5 años. Entonces, ¿cómo se hace la depreciación? Este es el valor de compra. Obviamente se va actualizando cada año y ese importe se va a dividir entre 5. Esta es la fórmula. Monto total actualizado por coeficiente de depreciación. ¿Cuál es el coeficiente de depreciación de un vehículo? Si utilizaríamos el coeficiente 20%. Pero si nosotros utilizamos los años de vida útil, el monto total actualizado, o sea, estos 104.000, una vez lo actualicemos, lo vamos a dividir sobre los 5 años. O vamos a utilizar esta fórmula o vamos a utilizar esta fórmula, una de las dos. Nosotros vamos a utilizar esta fórmula, vamos a trabajar con años de vida útil. Ambas dan el mismo resultado. Lo mismo es para los activos intangibles. Es monto total actualizado del activo intangible por coeficiente de amortización.
o monto total del activo intangible dividido sobre los años de vida útil. Puede ser 5 años, como habíamos visto en la norma tributaria acá. 5 años se establece y para gastos de organización 4 años. El dividir sobre los años de vida útil o multiplicar por el coeficiente de depreciación es la depreciación lineal o en línea recta. Es un método de depreciación. Pero también tenemos otro método de depreciación, que es por producción o rendimiento. Generalmente, este método de depreciación se utiliza para maquinaria industrial, como en este caso la fotocopiadora industrial, que va a producir por unidades. Entonces, en este caso, este método se realiza en función al rendimiento del bien de uso que puede medirse a través del volumen de producción durante la vida útil o en función de la cantidad de horas probables de trabajo. Por tanto, se puede aplicar en función de volumen de producción para este caso. Entonces, la distribución del costo, o sea, si hemos comprado esta fotocopiadora en 1.000.000 de bolivianos, entonces su depreciación por producción o rendimiento se va a realizar a medida o por la cantidad estimada de hojas que va a fotocopiar. Se aclara que se tiene generalmente en los catálogos que esta fotocopiadora, por decirles, va a producir o va a fotocopiar su máximo, en su máximo rendimiento hasta, no sé, 100 millones o 1.000.000.000 de hojas, ¿ya? Entonces esa es su vida útil estimada de rendimiento. Entonces para esto también tenemos una fórmula. En este caso, nosotros primero vamos a buscar un valor a través del costo por unidad de volumen. Primero vamos a encontrar el resultado de toda esta fórmula. Después de encontrar el resultado de esta fórmula, miren, una vez teniendo el factor, vamos a multiplicar por las cantidades producidas. Y para encontrar el factor, el costo por unidad de volumen, ¿qué debemos hacer? Primero tenemos el costo actualizado del activo fijo. Digamos, esta máquina habíamos comprado en 1.000.000, lo actualizamos por UFBs y va a ser 1.100.000 menos, abrimos paréntesis, costo actualizado 1.100.000 por porcentaje de valor residual o valor de desecho asignado por el técnico. Este es un dato que nos van a proporcionar en porcentaje, puede ser 4%, 5%, etcétera. Entonces, vamos a realizar la operación aritmética y el resultado de la operación aritmética lo vamos a dividir sobre la cantidad estimada de hojas que esta maquinaria va a poder realizar. Y habríamos dicho, ¿no?, que pueden ser 1.000.000.000 de hojas. Entonces, sobre 1.000.000.000 de hojas. Entonces, en el año nosotros hemos comprado en enero y a diciembre debemos calcular la depreciación por producción o rendimiento. Una vez que tengamos la operación aritmética, que es el factor, este factor, que es el resultado de esta operación aritmética, lo vamos a multiplicar por la cantidad producida. Su tope de producción de esta máquina es 1.000.000.000, pero en el año nosotros, pónganse, tal vez solamente hemos fotocopiado unos 3 millones. Entonces vamos a multiplicar el resultado de esta operación aritmética por los 3 millones que efectivamente la fotocopiadora ha realizado. Entonces, ese sería el resultado de la depreciación en el año que habría tenido esta fotocopiadora. Entonces, el resultado de la depreciación se registrará como depreciación contra depreciación acumulada.
depreciación maquinaria y equipo puede ser contra depreciación acumulada maquinaria y equipo. Ahora bien, vamos a ver que también hay otro método de depreciación por horas trabajo y esto generalmente se aplica a las empresas constructoras que tienen maquinaria que trabaja por horas. Por ejemplo, este tractor. Digamos que este tractor tiene unos 8.000 millones de horas. No, estamos exagerando. Tal vez unos, no sé, sí puede ser, unos 8.000 millones de horas. Hasta ahí va a cumplir su vida útil. Cuando el tractor trabaje 8.000 millones de horas, va a cumplir su vida útil. Eso, entonces, ya nosotros vamos a estimar el importe de la depreciación con la fórmula. ¿Y cómo vamos a aplicar la fórmula? Igual necesitamos encontrar un factor, el costo por unidad de horas. Y vamos a tener el costo total actualizado de este tractor menos, abrimos paréntesis, costo total actualizado de este tractor, o sea, la compra que hubiéramos realizado. Digamos, hemos comprado en 300.000 bolivianos o 1.000.000 de bolivianos. Esto actualizado por las UFBs. Esto es la letra C. Multiplicado por el porcentaje de valor residual o de desecho. Esto también nos los van a dar a nosotros. Es un factor muy técnico que nos los van a entregar. Dividido sobre las horas estimadas. Y habríamos dicho 8.000 millones de horas se estima que este tractor va a trabajar. El resultado de esta operación vamos a tener acá y la vamos a multiplicar por las horas trabajadas en el año. Si estamos buscando la depreciación anual, entonces vamos a tener el control de cuántas horas hubiera trabajado. Pónganse que solamente ha trabajado 450 horas. Entonces las 450 horas la vamos a tener acá. Y la multiplicación de este factor con las horas realmente trabajadas es el importe de la depreciación, que igual va a ir a realizar depreciación maquinaria y equipo contra depreciación acumulada maquinaria y equipo. Muy bien, haciendo un resumen de lo que habríamos hablado, tenemos el activo fijo, que es el activo tangible, y el activo intangible. Dentro del activo tangible o el activo fijo, hay bienes no sujetos a depreciación, como ser terrenos y obras en construcción. Y los sujetos a depreciación, por ejemplo, estamos dando aquí y las vidas útiles de acuerdo al Decreto Supremo 24051, tenemos equipos, instalaciones, edificios, muebles y enseres, maquinaria y equipo, vehículo, etc. Todo eso de acuerdo al artículo 22 del Decreto Supremo 24051. Pero también tenemos bienes sujetos a agotamiento, como ser minas, yacimientos, canteras y bosques. Nosotros solamente nos vamos a dedicar a ver la depreciación de activo fijo, tangible. Muy bien, también tenemos el activo fijo intangible. No sujetos a amortización son los créditos mercantiles, pero los que se sujetan a amortización, los que se amortizan son las patentes, derechos de autor, concesiones, llaves, mejoras. Esto de acuerdo a los años de vida útil que establece el Decreto Supremo 24051. También tenemos marcas de fábrica. Y bien, aquí está una actualización de un activo fijo. Se reemplaza el activo fijo. Puede ser muebles y enseres contra ajuste por inflación y tenencia de bienes que mediante la fórmula de la UFB, el resultado de esta fórmula se va a colocar en el registro contable de actualización. Bueno, y para tener la depreciación, una vez actualizado, se deprecia. Habíamos dicho que nosotros vamos a utilizar el monto total actualizado sobre años de vida útil. Entonces, el registro contable de la depreciación va a ser depreciación activo fijo
contra depreciación acumulada activo fijo. Será depreciación muebles y enseres contra depreciación acumulada muebles y enseres. O depreciación edificio contra depreciación acumulada edificio. ¿Ya? La amortización lo mismo. Amortización patentes contra amortización acumulada patentes. Amortización concesiones o llaves o derechos de autor o marcas de fábrica contra amortización marcas de fábrica o licencias. ¿Ya? Entonces este sería un breve resumen de todo lo que habríamos visto. Ya entramos posteriormente a los ejercicios. Muchísimas gracias.